¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Andalucía Paranormal, aquí en su cadena, en 7 Televisión y en todas las redes de 7 Televisión, que puede disfrutar de este programa que hoy vamos a hablar y nos vamos a dedicar al mundo de la investigación paranormal, pero también vamos, como hacemos todas las semanas, a hacer un repaso por el mundo del cine, la literatura, las fotografías extrañas y, por supuesto, por un misterio que tenga que ver con la historia o con la arqueología. Contenido apasionante que vamos a desarrollar durante la próxima aproximadamente hora y que, como siempre, quiero comenzar dándoles las gracias por estar ahí, al otro lado, por hacernos llegar abundante documentación y abundantes casos de los que al fin y al cabo se nutre el propio misterio, y también contándonos todas sus experiencias, que siempre son muy importantes para un programa que, como nosotros, habla de misterio. Fíjense que no hace demasiado tiempo coincidía en una casa encantada, en un lugar abandonado, con un grupo de investigación. Eran chavales, todos jóvenes, que estaban casi entre la investigación y el directo con YouTube. Era en un entorno cercano a Coria del Río, y en ese momento me llamó la atención porque al verme llegar, que llevaba bastante equipo, abundante material para hacer esa investigación, con ordenadores, con todo lo que son cámaras de diferente tipo, de diferente género, se quedaron un poco mirándome, asombrados, extrañados, perplejos, como diciendo: ¿este dónde va? Y tras presentarme, tras saludarnos, ellos me conocían, les dije que iba a hacer allí una pequeña investigación. Ellos me decían también por su parte que ya se iban, y simplemente cuando me vieron sacar los equipos, una cámara térmica, cámaras con visión nocturna por varios sitios, diferentes sensores también conectados, máquinas nuevas que estamos probando, con las que se captan psicoimágenes, pues me dijeron que ellos no llevaban tanto material ni falta que les hacía. Yo me quedé un poco asombrado, en este caso el asombrado era yo, y digo: ¿y eso? Y en un teléfono móvil me dijeron: mira, un detector de fantasmas, y mira, aquí traemos la auténtica cámara para hacer fotografías de espectros. Y miren ustedes, a mí se me ponían los ojos como plato, porque traté de hacerles ver que evidentemente esas aplicaciones no servían, que eso simplemente eran apps, eran aplicaciones que tenían una función prácticamente de ocio, de diversión, pero que obviamente no servían para el mundo de la investigación paranormal, que a ti no te vale un teléfono móvil que ponga un radar y te aparezcan unos puntitos y te digan: un fantasma delante tuya. Y que el grupo que estaba emitiendo por YouTube, allí hecho una piña, asustaditos: oh, es que lo tenemos delante, es que nos lo está diciendo la aplicación. Miren ustedes, el mundo de la investigación no es eso. El mundo de la investigación realmente necesita de más. Ya no es como antaño, que se iba con una tabla Ouija y que con esa tabla Ouija además se llevaba una grabadora, normalmente de cinta, me acuerdo yo de aquellas cassettes, incluso de las bobinas abiertas, ¿verdad? Y se pone en un sitio y se grababa, y te llevabas la experiencia de la posible inclusión psicofónica y de lo que haya dicho la Ouija. Hoy día no es eso. Hoy día llevamos abundante material, llevamos esas cámaras térmicas para captar esos sonidos que son, en este caso, tan misteriosos y que siguen siendo la psicofonía, pero también es verdad que llevamos esas cámaras térmicas para ver las diferentes temperaturas que hay en un sitio, si hay formas que nosotros mismos la hemos captado. Y además les quiero decir que fue aquí en Andalucía donde por primera vez usa una cámara térmica, de termografía directamente para investigar
casos paranormales, como se utiliza por primera vez visión nocturna, como se utilizan detectores de presencia, y siempre estamos innovando, pero evidentemente una investigación paranormal no se puede reducir a una aplicación, a un teléfono móvil. Por eso, primero, cuando yo entiendo la ilusión que se puede tener por investigar, y además la apoyo y la empujo, y el que me conoce sabe que siempre ayudo a los grupos nuevos y a las personas que me piden ayuda, pero también con cabeza para ir a los sitios encantados, esos sitios que son abiertos. Todos los sitios tienen un propietario, no nos engañemos, pero también es verdad que se piden los permisos, te dejan entrar y se hacen investigaciones, ¿no? Pero también es verdad que cierta coherencia a la hora de usar las herramientas que tenemos. Una grabadora, una buena grabadora, en este caso, que grabe y que no sea en formato MP3, por supuesto. ¿Qué más? Una cámara de vídeo, una cámara de fotos, detectores de presencia, que evidentemente no os voy a decir que se vaya con el material que puede llevar una persona que lleva 30 años en este mundo. No. ¿Por qué? Porque es una tarea también de experiencia, económica, pero sí, seamos consecuentes. No vale ir con una determinada aplicación que te diga hay un sitio encantado, que saben que esa aplicación hizo también bastante furor en su día. Hay un sitio encantado a 3 kilómetros de tu casa, ¿no? Y te lleva allí a un templete en medio del campo. No se trata de eso, y no se trata de tener un detector de fantasmas, que eso no existe, y que te diga, no, por aquí está, ¿no? No. Miren ustedes, una cosa es eso, y otra cosa son las aplicaciones, apps, que están hechas ex profeso, aprovechando el formato, la calidad y la tecnología que nos dan los sistemas operativos para hacer aplicaciones que, lejos de ser ocio y entretenimiento, en este caso sí sirven o tienen un propósito, aprovechando los detectores y aprovechando el conocimiento que tenemos para un poco formalizar el uso, en un uso, en este caso profesional, en un uso que pueda servir a la investigación paranormal. Pero esos son 2, 3 aplicaciones y les garantizo que no están de dominio público, que no están en ningún Play Store, ni está en ningún Google Play, ni está en ninguna tienda de ese tipo, ni se venden. Son aplicaciones de uso exclusivo. El resto son o emuladores o, no nos engañemos, ocio, diversión que no vale para investigar. Dicho eso, tengamos también esa prudencia, tengamos también ese rigor y sepamos con los útiles, con las herramientas que tenemos y las que sí sirven y las que por contra posiblemente te proporcionan unas risas como mucho. Comenzamos este programa de hoy, comenzamos el programa de Andalucía Paranormal aquí en 7 Televisión. Les recuerdo que tenemos un programa, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com, que tenemos un correo electrónico de este programa, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com, donde nos pueden hacer llegar fotografías, casos, vídeos, todo lo que usted quiera y que nosotros analizamos gratuitamente y si nos deja, lo también emitimos, sacamos aquí. Nos vamos a ir a nuestro primer sitio encantado, a nuestra primera investigación. Hoy se trata de la Casa del Torero, que es como la conocemos. Un punto que está cercano al popular barrio sevillano de San Jerónimo y donde nos sorprendió un buen día una información que nos llegaba de 2 personas que entran allí, entran en ese mismo sitio y empiezan a tener problemas. Problemas porque tras una casa aparentemente abandonada, tras un terreno aparentemente yermo, tras una puerta abierta que es una invitación a entrar, hoy día he de decir que ese lugar está cerrado, está vallado, que me imagino que sus propietarios, debido a las diferentes entradas que se produjeron allí antaño, y no precisamente por urbex o por investigadores que son muy respetuosos con el entorno, pues otras personas con un ánimo más vandálico pues se animaron
por lo menos aprovechar el terreno para el cultivo y por tanto, aunque la casa siga abandonada, pues un poco tratar de evitar esos estragos que se pueden causar. Bueno, pues allí entraron y ellos manifiestan que ven a una especie de sombra, a una especie de persona o la silueta de una persona que se pasea por esas mismas estancias que les garantizo a uno le impresiona. Uno tiene que dejar el vehículo aparcado en un largo camino que da a una casa de 2 plantas con una bella torre que tiene un pozo que la verdad es que impresiona bastante, una alberca que impresiona bastante, y del interior de esa casa sorprende pues que aún queda algo de mobiliario, no demasiado, pero sí algo de mobiliario, que aún queda un sillón mudo en un salón que impresiona, que aún queda un aparador, restos de las cortinas, te quedan también en las plantas superiores algún que otro mueble y alguna que otra alacena. Y cuando uno pone ahí el equipo, cuando uno un poco empieza a servirse de los útiles que llevamos, de los elementos de grabación que llevamos, comienzan las sorpresas. Una casa abandonada, próxima a la carretera, próxima a una gasolinera, a una urbanización cercana, y ahí es donde se va a desarrollar esta investigación en la que también estuvimos acompañados por el grupo Activity Ghost, que saben que este año están siendo ese grupo que tenemos de investigación con el que investigamos o que ellos mismos también investigan y nos facilitan las mismas. Y como ven, bueno, pues chimenea, cuadro, aún, como les comentaba, parte de ese mobiliario que sigue ahí, que sigue en ese mismo punto, justamente ahí, en ese salón hay un sillón en medio que resulta también bastante sintomático, y ahí disponemos todos los útiles, todas las herramientas para comenzar a investigar. Detectores de presencia ópticos, detectores de presencia luminosos, que cada vez que detectaban a alguien acercarse o no, saltaban. Las típicas REMPOD, ya saben que son sistemas de detección múltiple, que también estaban ubicados en diferentes lugares de la casa, en diferentes puntos de esa casa. Cámaras de visión nocturna, cámaras térmicas. El compañero Lolo de Activity Ghost un poco haciendo esa presentación del sitio donde nos encontrábamos. Todo lo que son también las diferentes Spirit Box, Spirit Radio, grabadoras normales, grabadoras también de bobina, que saben que es algo que en estos últimos tiempos estamos volviendo a desempolvar y que da muy buen resultado. Y a partir de ahí se desarrolla la investigación. Dos equipos de investigación, uno en la planta baja, planta que les muestran estas imágenes, y otro lo que son las plantas, las habitaciones superiores, que en este caso se dividen en una segunda planta y en una torre a la que se puede acceder y en cuya cima, por llamarlo de alguna forma, pues un bellísimo espectáculo, en este caso visual, porque domina todo lo que es el contexto donde está, pero también es verdad que se pueden encontrar allí viejos enseres. De esa forma, bueno, pues nos comenzamos a distribuir un primer equipo, como les comentaba, en esa primera planta, en esa planta baja, donde empiezan a aparecer y a surgir fenómenos extraños. ¿De qué tipo? Aparatos que saltan, en este caso, pues sin tener una definición o un motivo tácito a lo que está detectando, algo que era sumamente impresionante. Y en la segunda planta un segundo equipo que comenzaba una experiencia de transcomunicación instrumental. Y lo que les voy a contar puede resultar bastante fuerte, pero es tal y como ocurrió. En esa planta superior, un equipo que se ubica en una habitación, y hay un momento en el que se siente como si alguien sube por las escaleras. En ese momento en el que se siente alguien subir por las escaleras, todos miramos
era extraño porque cuando un equipo va a estorbar, entre comillas, lo que es la investigación del segundo equipo, siempre hay una comunicación vía walkie indicando que alguien va. Nadie era en ese momento el que se trasladaba y sin embargo vimos aparecer una sombra por esa escalera que entraba en una habitación. Nosotros rápidamente fuimos detrás de esa especie de silueta que se perdía en el entramado de habitaciones superiores que hay, camino de la torre, y a partir de ahí empiezan los fenómenos realmente impresionantes, porque la máquina, una de las máquinas que llevábamos, comienza a verbalizar mensajes, comienza a decir, por ejemplo, aparador, armario, abrir, y cuando ocurre eso, pues llevábamos en esa ocasión más equipo, decidimos una parte de las personas que venían, como por ejemplo Rafael de Alba, que saben que es nuestro sensitivo de cabecera, que acudiera a aquella habitación junto con otras 2 personas, acuden, abren un aparador y en ese momento en la habitación contigua, donde estábamos haciendo una prueba psicofónica, pues con muchísima violencia se abre una ventana que incluso llega a empujar a uno de los miembros de esa investigación, a Jesús, que queda tumbado en el suelo, producto del movimiento tan violento que tiene aquella hoja de aquella ventana, una hoja de madera bastante pesada y que la había inexcusablemente empujado, garantizándoles que no era el viento, era verano, hacía bastante calor y que, como se dice por estas latitudes, no soplaba ni una brizna de aire o una gota de aire, que también le decimos. Seguimos la investigación. Paralelamente, en la planta baja ocurrían también hechos extraños. Hace unos instantes veían cómo nuestros compañeros volvían a poner en diferentes zonas detectores luminosos y demás. Yo he de decirle que en cualquiera de los casos siempre solemos acompañar de cámaras de vídeos y de cámaras fotográficas activadas por sensor de movimiento, que habitualmente son cámaras de caza, pues para que si algo pasa delante del objetivo de la misma y son captadas por el dispositivo de infrarrojo que lleva, pues que haga una instantánea, haga una foto. Y en el caso que hoy nos ocupa, pues lo que tuvimos es, sobre todo, esa sensación, las sensaciones son subjetivas, de estar siendo acompañados por algo. La investigación continuaba, no nos impresionó ese primer susto que tuvimos, que evidentemente ya era de por sí impresionante y en el cual la persona cae empujada por esa hoja de madera que se abre violentamente. Nosotros seguimos la investigación. He de decirles que la casa tiene toda una historia a su alrededor, que la casa queda abandonada hace ya unos años, unas décadas, y que allí, bueno, pues habrían tenido lugar una serie de fenómenos que invitan también a irse, series de fenómenos que tienen que ver con los propietarios y con también una presencia que habitaría en su interior. Disponemos también equipos modernos de investigación en cuanto al capítulo de la transcomunicación instrumental, en este caso lo que es otro aparato muy conocido en las investigaciones y que es la Spirit Radio, que tienen ahí en pantalla de la mano de nuestro compañero. Está procediendo a activarla, a comenzar a lo que es esa grabación, y en el momento en el que se ponen los equipos también en marcha, al unísono en diferentes habitaciones, pues se empiezan a sentir pasos en la planta alta, pasos que no provocaba nadie, no había nadie en ese momento en ese lugar, porque todo estaba debidamente acordonado para que si algo sonaba saltaran los detectores. No había nadie, el equipo estaba entero ya reunido, pero se escuchaban pasos, pisadas, como si alguien bajara las escaleras, unas escaleras principales, pero también hay que decir que hay una escalera lateral que la verdad cruje bastante cuando uno baja,
y se siente como las pisadas van poco a poco pues llegando hasta donde tú estás, y cuando llegan a ese punto pues nosotros miramos como esperando a que alguien surgiera, y simplemente es una puerta la que lentamente se va cerrando, poco a poco se va cerrando, y poco a poco pues nos llevamos ese susto. Yo les diría que tan impresionante, porque de alguna manera nadie había que pudiera cerrar la puerta de acceso al salón, donde está ese sillón que antes ha salido esbozado y que nosotros lo tuvimos como una referencia. Otras voces psicofónicas que nos decían aquello de vete, molestáis, marchaos, y que era toda una garantía de desde luego no estar solos. Igualmente sentimos ruidos en lo que era el pozo, un pozo que impresiona junto a la alberca. Allí dejamos también una grabadora donde pudimos grabar un llanto extraño y unas voces que a uno les sobrecogía, porque esas voces venían de la nada, y les garantizo que no hay nada alrededor como para generar esos sonidos y esas voces quejumbrosas. Y hay un momento en el que dentro de la casa empiezan a sentirse también lo que es el fenómeno de raps, los fenómenos en este caso que se producen acústicos de porrazos que parecen no estar provocados por nadie, y que hay también un determinado momento en el que a nosotros nos impresiona mucho, porque en la cámara térmica pues lo que detectamos es una bajada, un descenso de temperatura notorio que podríamos cifrar en aproximadamente unos 15 grados, y a partir de ese momento ver cómo hay una masa fría que de una forma bastante curiosa se desplaza hacia esa puerta que nos habían cerrado, que pasa junto a nosotros, que nosotros sentimos perfectamente cómo esa masa de aire frío justo a nuestro lado hace acto de presencia, y cómo llega a esa puerta que había quedado cerrada, se abre y desaparece esa masa fría. Técnicamente no sabemos decir qué es. Venía con nosotros un miembro de la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla, y esa persona nos decía que, bueno, profesor, que era imposible, que lo que estaba viendo él no le podía dar crédito, ni tenía una justificación académica ni científica para poder explicarlo, que en su vida había visto algo así. Y evidentemente él pudo calibrar esa cámara térmica, que en este caso es de mi propiedad, y que me decía que estaba perfecta, pero que independientemente si hubiera tenido alguna anomalía, nada puede explicar el frío que notamos, cómo los detectores de temperatura bajan al unísono y cómo la puerta que estaba cerrada se abre, coincidiendo justamente con el momento en el que esa masa de aire frío desaparece por ese mismo punto, por esa misma puerta. Esas escaleras donde diferentes testigos han visto a las claras a una silueta que pasea por ella, que parece subir o bajar, y que deja igualmente esa sensación de estar realmente acompañados. Hicimos una segunda visita a este mismo lugar semanas más tarde. Volvimos a tener un resultado que yo les diría que fue absolutamente demoledor, porque en aquel caso pues sí conseguimos una serie de psicoimágenes que eran también bastante impresionantes, esbozadas solamente esbozadas, y que nos dejó la sensación que algo había. Siempre se queda en las sesiones de Spirit Radio, siempre se trata de interactuar con ellos, se trata de hablar, se trata de
preguntar en función de lo que va saliendo y en función de ello, la típica pregunta, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí? ¿Han visto ahora como levemente en la pantalla aparecían como unas formas? Esas formas analizadas fotograma a fotograma, pues pueden llegar a generar, aunque nuestro ojo no lo aprecie, sí en ese análisis fotograma a fotograma se puede llegar a generar una imagen de algo. Tengan en cuenta que por cada segundo de grabación de vídeo hay un mínimo de 24 fotogramas, ya más modernamente hasta 30, y que todo ello, pues en un solo segundo son 30 imágenes a analizar, y les garantizo que surgen caras que van más allá del azar y que cuando es acompañado por voces que te piden ayuda, pues simplemente nos encontramos ante ¿qué? Pues ante un indicio más que en el lugar ocurre algo. Nos ocurrió también algo que yo no pude explicar, y fue a la hora de irnos, a la hora de marcharnos, tras pasar allí un buen tiempo, unas buenas horas. Cuando nos íbamos, todo el material recogido, ya camino del vehículo que teníamos aparcado discretamente a un lado, pues nos vamos a encontrar que al mirar hacia atrás vemos una luz. Esa luz era como si algo se hubiera quedado allí, como si uno de los detectores de presencia luminoso hubiera permanecido, olvidado, y bueno, y se hubiera accionado por algún motivo. La pregunta fue inmediata: ¿queda alguien en la casa? Nos miramos todos, estamos todos. La pregunta era obvia, desde un primer momento sabíamos la respuesta. ¿Hemos dejado algún equipo en la planta de arriba? Nuevamente la respuesta fue inmediata: lo hemos recogido todo, pero por si acaso, la persona que llevaba los detectores de presencia luminoso mira en lo que es la mochila y ve los aparatos. En este caso, 9 aparatos, todos recogidos, todos numerados del 1 al 9, están todos. Entonces, ¿qué es aquella luz que hay ahí arriba? En la habitación justamente donde la ventana, esa ventana amplia de madera, había empujado a nuestro compañero Jesús y lo había desplazado casi a lo que es el suelo. Y en ese momento es cuando vemos pasar a alguien. Ahí hay una silueta. Acudimos rápidamente a ver qué era lo que estaba sucediendo, y la sorpresa fue que en la casa no había absolutamente nadie, que lo que habíamos visto no era desde luego ni fenómeno de sugestión colectiva, ni fenómeno en este caso de cualquier sombra que hubiera creado esa luz misteriosa que había arriba, ni mucho menos. Y nuevamente in situ, en el lugar, todos en la planta alta, pudimos hacer una nueva sesión de psicofonías con varios aparatos a la vez, tanto Spirit Box, Spirit Radio, grabadora normal de audio, grabadora en este caso de bobina, y nuevamente surge una voz femenina que nos dice aquello de aparador, abrir, aparador. Y recuerdo que nuevamente nos desplazamos a ese mismo punto, la habitación contigua, que ya sabíamos que allí había una especie de armario con unos cajones. Lo abrimos y nuevamente, pues la sorpresa, una cadenita o una especie de pulsera un poco más grande, de aparentemente lo que parece plata, muy sorprendente, porque les garantizo que cuando lo habíamos visto anteriormente allí no había nada. Una cadenita que denotaba el paso del tiempo, es decir, algo que llevaba allí tiempo, no lo había colocado allí nadie, ni mucho menos. Y nuestro amigo Rafael de Alba nos dijo: esto hay que dejarlo aquí. Aunque nos estén pidiendo que abramos este sitio y podamos ver esa cadena, que al fin y al cabo parece que es por lo que nos ha atraído hacia acá, esto hay que dejarlo aquí. Y entonces, en ese momento,
esa máquina que están viendo en pantalla dice sí, dejadla. Y nos deja realmente impresionado el cómo este tipo de aparatos puede verbalizar mensajes de esta capacidad, de este alcance, ¿verdad? Y que, si quieren que les diga la verdad, si quieren que les exprese mis pensamientos, solamente les puedo decir que hay un fenómeno inteligente dentro de esta casa, hay un fenómeno inteligente dentro de lo que son estos fenómenos que nosotros hemos podido captar, que allí en esta casa desde luego sucede algo y que puede que tenga que ver con el pasado. Hay muchas especulaciones cuando nos encontramos con una casa de estas características donde no sabemos a ciencia cierta qué ha ocurrido, aunque sí tenemos una historia conocida a través de la documentación que tenemos y de los archivos que se han podido consultar, y luego todo un bagaje de investigación con psicofonías, con una serie de resultados obtenidos, pues lo que sí podemos decir es que es un nuevo edificio encantado, una nueva casa encantada que encontramos en esta Andalucía nuestra y que recorremos cada semana en Andalucía Paranormal, como no puede ser de otra forma. Ese sonido tan característico de los detectores que saltaban, que sonaban, que dejaban esa luz muy a las claras, y que va a ser con esa imagen de esa Spirit Radio, que les recuerdo, es una explicación de carácter privado que no tiene nada ¿Me podrías decir tu nombre? de juego. Por favor, para dirigirnos hacia ti por tu nombre. Están cerca de nosotros, pero... Otra vez. Sí, sí. Escuchen ahora. Está a punto de verbalizar un mensaje. 86. ¿Qué me quieres decir, amiga, con eso? Casarse jóvenes. ¿O casa de jóvenes? Amiga, ¿perteneces al lugar? Ya ves. Se ha ido otra vez. Vale, ya estamos aquí otra vez. Adulto. ¿Tiene sentido? ¿El qué? Casa de jóvenes, la llave, adulto. Amiga o amigo, ¿pertenecéis al lugar? Pues con esas últimas inclusiones vamos a dejar este caso. Impresiona, ¿verdad? Impresiona bastante. Yo les garantizo que esto no es ningún juego, que tanto los compañeros de Activity Ghost como yo mismo, como todos los que hemos tenido la oportunidad allí, que son muchas personas, se lo garantizo, hemos tenido la oportunidad de vivir fenómenos muy fuertes. Algún día, si los horarios no lo permiten y la disponibilidad no lo permite, quiero traer aquí a este estudio a todas las personas que han sentido, que han vivido algo en los diferentes puntos en los que hemos trabajado gratuitamente, es de decirlo. Cuando hacemos una investigación paranormal, cuando nos llama alguien porque tiene problemas en casa, nunca cobramos, nunca.
es decir, es un trabajo totalmente gratuito, altruístico, y bueno, que sepan que si tienen problemas, si tienen algún indicio de que ocurre algo extraño, recuerden, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com. Dejamos la Casa del Torero, impresionante, ¿verdad? Y entramos con una película, brevemente. ¿Quién ha disfrutado con el cine? Con Una casa encantada. ¿Se imaginan que les dan las llaves de un hotel encantado? Y usted no sabe que allí pasa algo raro. Se desplaza allí con su familia y resulta que empieza a cambiarle el carácter y que en las habitaciones de ese hotel ocurren hechos extraños. Eso muchos dicen que les gustaría vivirlo. Yo creo que es de boca hacia afuera, de boca hacia adentro, la cosa cambia. Pero es el argumento principal de la película El Resplandor. Vaya, qué película, ¿verdad? Un argumento de un mago del cine de suspense, Stephen King, y que realmente a uno le deja bastante impresionado. Tenemos de hecho unas imágenes de esa misma película y fíjense que Jack Torrance se trata de un señor, de un escritor que busca la tranquilidad, pero también busca el punto de inspiración que muchas veces falta en lo que es las personas que se dedican a escribir. Y ahí nos vamos a encontrar que se da un juego extraño de locura en la que Jack Torrance tendría una especie de posesión de un espíritu condenado a volver a Overlook, a ese hotel, una y otra vez para asesinar a su familia. Al menos así era como lo creía Stanley Kubrick en, por ejemplo, la fotografía del salón de baile al final, que sugiere precisamente esa reencarnación del propio Jack Torrance, y que también es curioso porque es una película que retrata otras series de historias que desde luego son inquietantes, que juega perfectamente con elementos como los espejos que tanto nos dicen en el cine, ¿verdad? Y que es un elemento muy importante destinado a explicarte la dualidad de la propia persona, y que en El Resplandor, bueno, yo creo que mejor que en ninguna otra película juega con ese suspense y con todo lo que es el cine de terror que imprime el propio Stanley Kubrick. El propio Stanley Kubrick, con un magnífico argumento de Stephen King, con una actuación magistral de Jack Nicholson, de Shelley Duvall, de Danny Lloyd, de Scatman Crothers, y que fue una novela que se publicó en el año 1977, que si tienen la oportunidad de leerla, léanlo, aunque también les garantizo que la película es maravillosa. Allá donde también el color rojo nos encontramos con un simbolismo, con ese Red Run, ¿verdad? Ese triciclo Red Run, que realmente es murder al revés, asesinato al revés, referida a una habitación roja, y que curiosamente aquí nos vamos a encontrar la llave de una habitación de la 237 con la puerta roja, y tiene una alusión a las distintas emociones que se pueden ir presentando. Era la película El Resplandor, una película que es maravillosa, que yo les recomiendo encarecidamente, donde hay también un guiño a la locura, al alcoholismo, al maltrato, que tristemente también está tan de moda en estos tiempos de hoy, que se está haciendo lo posible por erradicarlo, y que era ese elemento del que hoy les quería hablar, ese elemento cinematográfico, cuando hace bien poquito que se han concedido los Oscars, y que hoy también hemos querido hacer ese guiño a una película que es todo un clásico en el género, en este caso, de terror. Vamos a seguir con nuestro programa, vamos a seguir hablando
¿En este caso de qué? Pues vamos a seguir con el misterio. Con el misterio, siempre a golpe de un breve momento de descanso, una breve pausa, y de nuevo continuamos con todos vosotros. Baalbek, en el Líbano. Vaya sitio, vaya lugar. Si se desplazan a Baalbek, les va a llamar la atención primero una construcción que se encuentra allí. Es decir, que es Baalbek, no Babel. La Torre de Babel es una cosa, Baalbek es otra. Y está a unos 80 kilómetros de la capital, de Beirut. Allí nos vamos a encontrar con unas ruinas que son impresionantes, porque fíjense, en Baalbek nos vamos a encontrar una vieja ciudad romana llamada en esta zona como la Terraza, que tiene unas plataformas de granito, y esas plataformas de granito pues tienen la friolera, el peso friolero de 1000 toneladas de peso. 1000 toneladas de peso. Unas terrazas que es una auténtica barbaridad, teniendo en cuenta que si nos asombramos que en la Gran Pirámide se movieran pesos de piedras, de rocas, de 60 toneladas, pues imagínense 1000 toneladas. Ahí pueden ver en pantalla una recreación de lo que era Baalbek antaño, pero lo que nos llama principalmente, lo que nos llama la atención de Baalbek, es que de esa forma, de ese templo, lo que ya se conocía como un lugar sagrado en épocas remotas, pero el templo tiene un valor añadido, pues no se concibe que ni fenicios, ni griegos, ni romanos pudieran construir ese tipo de edificaciones que incluso hoy queda lejos del alcance de nuestra ciencia moderna. Fíjense, y les doy un dato que es revelador, a día de hoy tan solo hay una grúa en el mundo que puede levantar 1000 toneladas, y con problemas. Pues en el llamado templo de Baalbek nos vamos a encontrar que los trilitones, que es como se le llaman, son rocas de 1000 toneladas de peso, perfectamente labradas y desplazadas a este punto, y que hoy mismo resulta imposible poder levantar. Poder levantar hoy día es una proeza que lo hacemos gracias a grúas hidráulicas, pero es que en aquellos tiempos no había grúas hidráulicas. Es que en aquellos tiempos, en este misterio de Baalbek, nos encontramos también que muchos de los científicos que han tratado de explicar cómo se movieron esos 1000 kilos de peso, esos 1000 toneladas de peso, pues te dicen aquello que simplemente que es imposible, y que además son piedras que tienen rocas que tienen más de 25 metros de largo, 12 de ancho, 4 de alto, que forman esa enorme terraza, y que en los trilitones de piedra, bueno, pues tenemos que debajo de ellas hay una base de piedras más pequeñas que sirven de base, y que luego esos inmensos bloques, bueno, pues nos podemos encontrar que sirven de elemento sólido a ese templo. Fíjense que los egipcios lograron crear las pirámides oficialmente hacia el 2570 a.C., con esas piedras máximo de 60 toneladas, pero es que los trilitones de Baalbek pesan 200 veces más. Y también hubiera sido necesario primero tallarlo y desplazarlo al sitio donde se encuentran, que por cuestiones de peso pues es imposible que lo hubieran hecho con troncos de madera sirviendo a modo de rueda, porque es que los hubieras aplastado. Y a partir de ahí, bueno, también nos vamos a encontrar con otro misterio del que poco se habla, la vitrificación, porque alrededor de los trilitones
hay muchas piedras vitrificadas. Es como si hubieran realmente algo, como si hubiera allí, y como si hubiera estado algo con una enorme temperatura, con una fuente de calor tremenda, que habría en este caso pues dejado esa piedra, ese fondo fundido. Las hipótesis son muchas. Las primeras es que romanos o griegos, incluso fenicios, habrían sido los constructores. Bueno, sabemos que construían grandes, ahí tienen todo lo que es esa parte de la que le estábamos hablando, lo tienen en pantalla, pero sin embargo ninguna de esas culturas utilizó jamás piedras de esas dimensiones. Además, ni una sola evidencia arqueológica que algunos de ellos pues hubieran ni siquiera podido mover bloques de ese enorme peso. Es que no se les ocurría. Otras teorías, por ejemplo, han debatido a lo largo de la historia que puede ser también esos elementos que se relacionan con los llamados antiguos astronautas, los aliens ancestrales, que saben que hay muchos documentales que hablan de ello, y que la vitrificación de las piedras, la única explicación razonable era precisamente en una gran fuente de calor. El historiador Velikovsky decía que Baalbek sería la ciudad bíblica de Dan, a la que llegó Abraham tras derrotar a los reyes del norte, pero esa hipótesis igualmente tiene un argumento, digamos, que está en el aire, porque no hay nada que lo pruebe. La explicación oficial es que fueron los fenicios los que trasladaron las piedras desde la cantera hasta Baalbek, utilizando rocas como base, troncos y fuerza humana. Sin embargo, pocos creen en esta teoría, puesto que no explica el desplazamiento y la hazaña de mover piedras de 1000 toneladas, y que igualmente, bueno, pues nos encontramos que es realmente complejo, complicado poder darle la explicación razonable a este magnífico templo de Baalbek, que es una de esas construcciones megalíticas que tenemos en nuestro mundo y que de alguna manera sigue estando ahí con la eterna pregunta de ¿por qué? ¿Quién? ¿Y cómo se hizo precisamente este enorme complejo con los trilitones, con 1000 toneladas de peso? Si difícil es creer que los egipcios movían esas piedras de 60 toneladas, imagínense 1000. Nos vamos a hablar, en este caso, brevemente de literatura. Hoy les quiero recomendar un libro. Este libro, La Galería de los Condenados, de Antonio Rivera. Un libro magnífico, maravilloso, que edita Editorial Planeta y en el cual nuestro querido y añorado Antonio Rivera, el ufólogo por excelencia de este país, recogió una serie de hechos, en su primera parte casi todos ufológicos, que tienen que ver, fíjense qué curioso, con el fenómeno ovni, del cual él era muy experto. Pero luego, en el resto del libro, en la segunda mitad, toca temas, fíjense, tan interesantes como, por ejemplo, los poderes parapsicológicos de una rusa que se llamaba Nina Kulagina, de la aproximación también a la chica, una rusa llamada Ala Vinogradova. Nos habla del poder de la evidencia, de todo lo que son monstruos perdidos, de Marte, del conocimiento de los sauríes. Es decir, este libro es una auténtica joya, La Galería de los Condenados, del que nos hablara Antonio Rivera, y que hoy, como si fuera un Charles Ford, con esos hechos condenados, pues el propio Antonio Rivera se encargó de inmortalizar en esta obra, que dicho sea de paso, pues es uno de los grandes libros que se tienen hoy como referencia, sobre todo si quiere echar un buen rato, si quiere tener una lectura, no que escarbe en profundidad en un tema, pero sí que le deje ese asombro en el cuerpo tras haber leído algo realmente interesante. La Galería de los Condenados, Antonio Rivera, un gran libro. Y nuestra última parte de este programa
se lo dedicamos a las fotografías extrañas. Hoy vamos a comenzar por un monstruo marino, y vamos a ver en pantalla esa fotografía de ese monstruo, en este caso de Hook. Ahí lo tienen. Yo lo tengo aquí en mi particular pantalla. 1964, una imagen extraña de una criatura en el fondo marino de la costa de Queensland, en Australia, negro, alargado, una serpiente, decían, descomunal, que algunos escépticos decían que podía ser una mancha de aceite, una mancha de petróleo, un banco de peces. Pues miren ustedes, yo no sé lo que es, pero desde luego se me hace extraño pensar que pudo ser eso. Pasamos a otra fotografía, que va a ser el Caballero Negro. Habrán escuchado del Dark Knight, que es precisamente una especie de objeto volador no identificado que está en órbita con la Tierra, que fue fotografiado por la NASA en 1998 en la misión STS-8, y que el Caballero Negro pues sigue siendo hoy un misterio. Para muchos se tratan de un satélite alienígena, para otros un satélite espía de la NASA, para otros pues creen que puede ser algo, un objeto que lleva ahí 13.000 años y que fue puesto en órbita para monitorear a nuestra humanidad. A mí esto se me hace complejo de creer, pero que es precisamente el Caballero Oscuro, un Caballero Oscuro que les garantizo que es una fotografía complicada de hallar, y que los amigos, en este caso de Código Oculto, pues recrean y reflejan a la perfección. Otra imagen también muy curiosa es el superviviente del 11S. El 11S, vaya fecha, ¿verdad?, en la que se produjeron tantísimas muertes en el World Trade Center, que vivimos en directo cómo se estrellaban esos aviones en lo que era ese edificio, ese complejo de edificios de Nueva York. Y ahí tienen a un superviviente que captó una fotografía de Edna Clinton, y que realmente lo que se puede observar es a una mujer que se apoyaba en los pilares de lo que era la ruina, y que está claro que bueno, si la fotografía no existiera no creeríamos que ahí pudo sobrevivir nadie. Sin embargo, ahí tienen la foto de un superviviente. ¿Qué pasó con esta persona? Yo no lo sé, pero posiblemente a lo que no sobrevivió fue al derrumbe de la torre, por desgracia y trágicamente. La locura humana, la locura del terrorismo que en este país hemos vivido, por desgracia, con los asesinos de ETA. Asesinos que siguen, muchos de ellos hoy día en libertad e incluso dedicados a la política. La última imagen es la del astronauta de Solway Firth, y que lo tienen ahí detrás de la cabeza de esta joven, que es una fotografía de alguien vestido de astronauta, que está detrás de esta pequeña de 5 años, de Elizabeth, y que fue en un viaje a Burward March, y que se capta con una cámara instantánea, con una Polaroid, y que realmente, bueno, pues es complicado, es difícil. Dicen, por darle una explicación, que podría ser un montaje de una fotografía, pero la verdad es que, bueno, pues a día de hoy no deja de ser una de esas imágenes misteriosas de las históricas, porque recuerden que esta sección del programa a lo que se dedica es a repasar las imágenes misteriosas con historia, y que son historias dentro del mundo del misterio, y que esta última es una de ellas. Les dejo, por hoy les dejamos ya en este programa de Andalucía Paranormal, que esperamos que haya sido de su agrado, en el que ha habido un poco de todo, en el que nos hemos querido centrar un poco más en la Casa del Torero, con los amigos de Activity Ghost, y que yo les emplazo a una nueva cita la próxima semana. Recuerden que tienen un correo electrónico para hacernos llegar fotografías, vídeos, experiencias, y que es andaluciaparanormal.7tv@gmail.com. Me despido, hasta la próxima semana, sean felices y sigan en nuestra compañía, en compañía de 7 Televisión. Gracias.